A ver, ¿es posible que solo un puñado de palabras en griego antiguo puedan cambiar por completo la forma en que entendemos una de las figuras más importantes de la historia? Pues hoy vamos a jugar a ser detectives lingüísticos. Nos vamos a meter de lleno en uno de los pasajes más debatidos de la Biblia. Pero ojo, no desde el punto de vista de la teología, sino desde el lenguaje puro y duro. Y la pregunta del millón, la que lleva siglos en el aire, es esta. ¿Cuál es la relación exacta entre Jesús y Dios? Para intentar responderla, vamos a hacer algo un poco radical. Vamos a dejar de lado, por un momento, todos los debates teológicos posteriores y vamos a ir directos a la fuente, a buscar las pistas que se esconden en el texto original, en griego. El epicentro de todo este misterio está justo aquí, en un fragmento que es brevísimo, pero increíblemente denso. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí es donde están las claves, escondidas a plena vista. Venga, empezamos. Nos adentramos en el mismísimo corazón de un debate que ha marcado casi 2000 años de historia. Esta es nuestra prueba principal. La frase en el griego original. No hay que preocuparse si no se entiende, porque ahora mismo la vamos a desmenuzar palabrita por palabrita. Si lo traducimos literalmente, el texto viene a decir algo como quien siendo el resplandor de su gloria y la representación exacta de su sustancia. Y son estas palabras, precisamente, resplandor, representación exacta y sustancia, las que guardan todo el meollo de la cuestión. Bien, ahora es cuando empieza el análisis forense de verdad. Vamos a poner bajo el microscopio estas 3 palabras griegas para descubrir qué significaban realmente para la persona que las escribió en su momento. Nuestra primera pista es el término apaugasma. Normalmente se traduce como resplandor, pero la idea central, la más importante, es la de un reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sugiere algo que emana de una fuente, pero que no es la fuente misma. Pensemos en la luz del sol. La luz viene del sol, pero no es el sol. Es su manifestación, su reflejo visible. La segunda palabra, carácter, es todavía más visual, si cabe. Significa una impresión exacta, una marca grabada. Una copia precisa. Y esto nos da una imagen muy, muy potente. Imaginemos la marca que deja un sello en cera caliente. O mejor aún, la cara de un emperador grabada en una moneda. Esa imagen representa al emperador a la perfección, ¿verdad? Pero a nadie se le ocurriría decir que la moneda es el emperador. Es una copia exacta, ¿sí? Pero sigue siendo algo distinto del original. Y con esto llegamos a la palabra más compleja y probablemente la más decisiva de todo el debate, hipostasis. En el siglo I su significado más común era la realidad de fondo, la naturaleza o la esencia de algo. Y aquí, atención, porque llegamos al punto clave de todo esto. En el siglo I, cuando se escribió el texto, hipóstasis significaba simplemente esencia o realidad. Punto. Fue mucho después, siglos más tarde, cuando la teología lo convirtió en un término técnico para definir a una persona dentro de la Trinidad. Claro, si leemos el texto original con las gafas de la teología posterior, estamos cometiendo un anacronismo. Es como juzgar el pasado con las reglas del presente. Pero no hace falta que nos creamos esto sin más. ¿Qué dicen las personas que han dedicado su vida a estudiar estos textos? Vamos a ver el veredicto de los expertos. Pues mira, eruditos de la talla de F. Bruce, Gordon Fee o Philip E. Hughes, a pesar de sus diferencias en otros temas, llegan a una conclusión lingüística muy parecida. Las palabras de este texto describen una representación perfecta, un reflejo fiel, no una identidad absoluta de sustancia. Y la cosa no acaba ahí. La evidencia es aún más fuerte si miramos lo que rodea nuestra frase. El contexto es la pieza que nos falta para completar el puzzle. Justo en el versículo siguiente, el número 4, encontramos más pistas. Hay que fijarse bien en 2 verbos muy concretos. Habiendo llegado a ser mejor que los ángeles y cuanto heredó un nombre más excelente. Los verbos que se usan en griego aquí, llegar a ser y heredar, nos están hablando de una posición que se recibe, que se otorga. Esto apunta a una relación en la que un ser le da un estatus a otro, lo que por definición implica que son distintos, no que son numéricamente iguales o de la misma sustancia. Bueno, hemos visto las palabras, las metáforas, lo que dicen los expertos y el contexto. ¿A qué conclusión nos lleva todo este viaje lingüístico? Pues básicamente nos encontramos con 2 caminos. El análisis puramente lingüístico del texto, en su contexto original del siglo I, nos lleva a una visión que podríamos llamar representacional. La otra visión, la sustancial, la que defiende que son de la misma sustancia, es una idea que se consolidó en la teología de siglos posteriores.
Así que, si nos ceñimos estrictamente a lo que dicen las palabras, el veredicto es bastante claro. El texto griego describe un reflejo perfecto, una representación exacta, pero no llega a decir de forma explícita que sean la misma sustancia, y es justo en ese pequeño matiz, en esa ambigüedad, donde se abrió la puerta a siglos y siglos de debate. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si el lenguaje original del texto parece inclinarse más a describir una representación perfecta que una identidad de sustancia, ¿cómo y por qué evolucionó después la doctrina de la coigualdad? Bueno, esa es otra historia fascinante.